Saludo cordial, mis queridos estudiantes. Estamos aquí en esta cápsula matemática donde queremos clarificar el cuadrado de un binomio. Eh, este es un producto notable. El cuadrado de un binomio se puede expresar eh, de esta manera como una suma de dos términos, por eso es binomio, que está elevada al cuadrado, por eso es cuadrado. Entonces, cuadrado de un binomio. eh, Cumple para la suma de esos dos términos que forman el binomio, como también para la resta. Por eso tenemos dos desarrollos, dos fórmulas, podríamos decir. Si es una suma, el desarrollo equivale a elevar el primer término, o el que aparece aquí como primer sumando, al cuadrado. Sumarlo con dos veces el producto de los dos términos de a por b, y sumado también con el segundo término elevado al cuadrado. Es decir, si queremos resumir, lo que podríamos decir es que cada uno de los términos se eleva al cuadrado y generan el primer y tercer término respectivamente. Y en la mitad ha de ir la multiplicación de los dos términos, a por b, pero también multiplicado siempre por 2. ¿De acuerdo? Y así como se hace en la suma, también se hace en la resta, y el único cambio que va a haber es en el segundo término, donde vamos a pasar del positivo al negativo. Para dejar esto más claro, vamos a ver dos ejemplos. Entonces, he propuesto una suma para mirar el cuadrado de la suma, y he propuesto acá una resta para mirar el cuadrado de la resta siguiendo ese desarrollo. Lo que deberíamos hacer primero es identificar quién es A para mí. En este primer ejemplo, A para mí, según la fórmula, va a ser el 3, y B para mí va a ser el valor 2x. Entonces debo proceder a resolver de acuerdo a la fórmula. Esto es una suma, por lo tanto deberíamos colocar el primer término a elevado al cuadrado. ¿Quién es a para mí? Es 3. Por lo tanto, 3 debo elevarlo al cuadrado. Luego en la fórmula sigue un más. Por lo tanto, yo coloco el más. En la fórmula luego sigue un 2. Yo coloco ese 2. Pero ese 2 va multiplicando a, y a para mí es 3. Voy a colocar un paréntesis para indicar que es una multiplicación, porque si lo dejo sin paréntesis, entonces podríamos leer como que un 23, y no es así porque esta expresión me dice que multiplique a 2 por a por b. Ahora tengo que multiplicar por b. ¿Quién es b para mí? 2x, coloco un nuevo paréntesis. Finalmente me dice que le sume b elevado al cuadrado, entonces más b, que es 2x, y lo debo elevar al cuadrado. Seguido de esto, debo proceder por desarrollar los cuadrados que se generan en cada uno de los extremos. En este caso, 3 al cuadrado es 9, porque 3 por 3 es 9. En este siguiente término lo que vamos a hacer es multiplicar todos los números, es decir, 2 lo multiplico por 3, y ese resultado lo multiplico por 2 que aparece acá. Sería 2 por 3, 6, por 2, 12. Y luego colocaría las variables o multiplicaría las variables, pero en este caso solo hay una, entonces solamente la x. Y luego desarrollaríamos este cuadrado. Este cuadrado contiene dos términos, o dos valores, uno numérico y uno literal. Por lo tanto, cada uno de ellos se debe elevar al cuadrado. El 2 se eleva al cuadrado y da 4. La x se eleva al cuadrado y da 4x al cuadrado. Y así quedaría nuestro primer ejemplo. Vamos ahora con un segundo ejemplo, y ahora tenemos acá una resta. También debemos identificar quién es a. Ahora vamos a trabajar con esta expresión. ¿Quién es a para mí? Entonces, a para mí en este caso es un medio. ¿Y quién es b para mí? En este caso, y. De la misma manera aplico la fórmula que estamos viendo. A, pero a es un medio. Un medio debemos elevarlo al cuadrado. Luego en la fórmula viene un menos. Ese menos lo vamos a anotar ahí.
En la fórmula viene un 2, siempre va a estar ese 2 ahí. Luego dice que ese 2 se debe multiplicar por A, pero A es un medio. Escribo un medio entre paréntesis. Pero dice que también lo debo multiplicar por B, entonces multiplico por lo que yo he llamado B. Y finalmente dice que le sumemos ese segundo término que llamamos B, en este caso Y, que lo elevemos al cuadrado. Después, ¿qué hacemos? Resolver los cuadrados. Como ya hemos visto potenciación, sabemos que si tenemos un cociente debemos elevar tanto el numerador como el denominador a ese exponente. 1 al cuadrado es 1. 2 al cuadrado es 4. Multiplicamos acá de frente. 2 por 1, 2. Y tenemos en el denominador 2. Dejamos la y en el otro lado no podemos reducir más. Aquí podríamos pulir de la siguiente manera, haciendo esta división. Esta división 2 entre 2 da 1, pero 1 multiplicado por y nos da y. O sea que aquí nos daría un cuarto por este lado, que no le hacemos nada, menos 1 que da esta división por y, que es y, menos y más y al cuadrado. Entonces, siempre que tengamos una suma o una resta elevada al cuadrado, podemos utilizar este algoritmo que nos dice una expresión que permite desarrollar ese producto. Bueno, esto ha sido todo por hoy, muchachos. Dios les bendiga.